Empezaremos con un tema importante, el de sustitutos cutáneos. Siguiente, para ello es fundamental hablar un poco sobre la piel, ¿no? La piel es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, realiza una gran cantidad de funciones que son cruciales para la supervivencia, como barrera protectora contra la radiación, microorganismos, regula la temperatura corporal. Su complejidad se va a dar cuando hay una pérdida de su integridad, ya sea por traumas o quemaduras. Y ante estos casos, el objetivo principal va a ser una cobertura rápida mientras se genere otra barrera funcional. Entonces, vamos a recordar lo que es la anatomía de la piel, porque veremos que de ello dependerá mucho el tipo de sustituto que se va o que se puede usar. Entonces, la piel se encuentra compuesta por dos capas principales, la epidermis y la dermis, ¿no? La epidermis, la más superficial, compuesta por múltiples capas, función protectora, inmunitaria, y la dermis, que está compuesta por capas de tejido conectivo, fibroblastos, adipocitos, es altamente vascularizada y inervada, y esta capa va a brindar nutrientes a la epidermis, ¿no? Además de elasticidad y resistencia. Y la hipodermis, que es el encargado de conectar estas capas con el resto de estructuras subyacentes, ¿no? Además de brindar protección contra golpes. Siguiente, por favor. Mantener la temperatura. Ya, también es importante hablar del proceso de cicatrización de las heridas. Este es un proceso complejo de varios pasos y de ahí la razón de que las lesiones profundas sea un gran desafío en su tratamiento. Entonces recordemos las cuatro fases principales. La fase de hemostasia, que ocurre justo después de la lesión, está destinada a detener el sangrado. Aquí se da la agregación plaquetaria, la formación de coágulos de fibrina. La fase inflamatoria, que ocurre unas 6 días posteriores, se da liberación de sustancias como los factores de crecimiento. Aquí también se produce la fagocitosis, la eliminación de partículas extrañas. La fase de proliferación, entre los 4 y 21 días posteriores, se da la proliferación de fibroblastos, hay síntesis de una matriz extracelular provisional, también formación de tejido de granulación. Y por último, la fase de maduración o la de remodelación, ¿no? Que se da entre 3 semanas hasta 2 años y se produce por acumulación de colágeno. Acá se va a dar la formación de tejido cicatrizal. Bueno, esto era importante saber el tipo de herida, ¿no? Si era aguda o crónica, ya que las agudas tienen una capacidad de curación de periodos cortos, 8 a 12 semanas, a diferencia de las crónicas, que como se vio pueden durar mucho más tiempo, porque no progresan más allá de la fase inflamatoria y eso va a dificultar que se dé la cicatrización. Y por eso es importante el tratamiento de este tipo de heridas. Y estas son características comunes de este tipo de heridas: niveles excesivos de citocinas proinflamatorias o altos niveles de proteasas que van a destruir la matriz. Tienen déficit de células madre y también hay un alto riesgo de infecciones. Siguiente, por favor. Ya, lo que son las terapias comunes, el tratamiento convencional de las heridas crónicas, siguiente, por favor, incluye lo que es el uso de autoinjertos. Los autoinjertos, ¿qué quiere decir esto? Que tanto la piel donante y receptor son del mismo individuo. Los aloinjertos, que son detonantes de cadáveres. Los injertos, que se obtienen de piel porcina o de piel bovina. Entonces se van a clasificar según las capas. Y tenemos primero aquí a los autoinjertos. Esta es la primera opción de cobertura. Se va a referir a la transferencia de piel de un sitio donante a un sitio receptor, pero del mismo individuo. Este injerto no cuenta con aporte vascular y sobrevive inicialmente porque se va a absorber lo que es el material trasudado. Acá también nos dice que la neovascularización surge a partir de las 24 a 72 horas y se va a restaurar por completo ya a los 4 o 7 días posteriores. A pesar de que esta es la primera opción, hay situaciones en las que no va a ser posible utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay altas posibilidades de fracaso, como en las infecciones severas o cuando no hay suficiente piel donante que esté disponible, ¿no? Como los grandes quemados. Siguiente, por favor. Ya, entonces, según la estructura anatómica, este tipo de injertos se van a clasificar en injertos de piel epidérmico, de espesor parcial o de espesor total. El de espesor parcial está compuesto por una porción, como lo dice su nombre, ¿no? Parcial de la piel, o sea, epidermis y algo de la dermis. El injerto de piel de espesor completo está compuesto por la totalidad de la epidermis y de la dermis. Siguiente, por favor.
Este es un cuadro de las ventajas y desventajas de este tipo de injerto de espesor parcial. Podemos ver que puede dar cobertura a grandes áreas y también el sitio donante va a tener un proceso de cicatrización natural. Y en el de espesor completo, pues que tiene mejores resultados, ¿no? Por poca retracción y además que conserva nexos cutáneos como glándulas, folículos. Siguiente. Los sustitutos dérmicos son también una alternativa para cubrir las heridas, ¿no? Pueden ser de origen biológico o pueden ser biosintéticos. Su papel va a ser la de cumplir las funciones de la piel y convertirse en una opción de tratamiento temporal o permanente. Siguiente, por favor. Estos se pueden clasificar según sus componentes. Los que ya vimos, autoinjerto, alinjerto o seminjerto. Estas son las formas comerciales que se tiene. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de sustituto de piel de un semi-injerto, las aplicaciones clínicas que tiene para la cobertura temporal de una quemadura. En la siguiente imagen también se ve una quemadura producida por prensa caliente. También se ha hecho el injerto de matridermo epidermizado. Este es un tipo de semi-injerto de piel bovina. Y la última imagen como los resultados, ¿no? Siguiente, por favor. En las complicaciones, las posibles complicaciones de este tipo de injertos no dependen tanto del injerto, es más del procedimiento, ¿no? Que incluye lo que es el estado del paciente, si es que tiene comorbilidades o de cómo estaba el área receptora, ¿no? Por ejemplo, el fracaso del injerto, como se ve en esta imagen, por una deficiente vascularización o infección en el área receptora. También puede haber cicatrización hipertrófica. No todos los injertos van a dejar cicatrices, pero algunas pueden volverse patológicas, o la hiperpigmentación o las contracturas. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que son los enfoques modernos, ¿no? Una visión a futuro del tratamiento de las heridas crónicas. Fue importante hacer toda la revisión anterior porque es en base a todo ese conocimiento que se han desarrollado, se están desarrollando las nuevas técnicas. Siguiente, por favor. La primera tenemos lo que es la administración tópica de suspensión de células madre adultas. Esta población de células tiene un papel fundamental en lo que es la cicatrización de las heridas. Se ha demostrado que las células madre que derivan de la médula ósea tienen la capacidad de migrar a los tejidos lesionados, donde pueden proliferarse y diferenciarse en el tipo de célula que se necesita, como por ejemplo en los fibroblastos, hasta un 20% de este tipo de células derivan de las células madre de la médula ósea. Eh, las células madre derivadas del tejido adiposo que pueden diferenciarse y regenerar en el tejido cutáneo dañado. Además de que reducen lo que es la formación de cicatrices. También se tiene las células madre epiteliales interfoliculares y las del folículo piloso. Estas van a diferenciarse hacia queratinocitos y esto va a producir la reepitelización de la herida. También reducen la formación de cicatrices. Entonces, teniendo en cuenta este papel importante que tienen las células durante el proceso de cicatrización, otra terapia para las heridas crónicas incluye justamente la administración directa de células madre mesenquimales para que con ello se logre una mejor cicatrización, ¿no? La importancia de su papel está relacionado con que va a producir o va a ayudar a que se dé la síntesis de varios factores de crecimiento, de citocinas que son esenciales, ¿no? Para que se dé la migración celular, para la proliferación y también controlar lo que es la fase inflamatoria. Y además de todo esto, las células madre mesenquimales van a promover lo que es la angiogénesis mediante la proliferación de las células endoteliales. Siguiente. En lo que es la ingeniería de tejidos cutáneos, como vimos en el uso de los injertos autólogos, que es el tratamiento común de las heridas crónicas, estos también tienen o se clasifican de una manera similar, ¿no? Pero en este caso,
su uso es más, mm, a diferencia de los injertos autólogos que podía darse, ¿no? Las complicaciones que vimos de rechazo por infecciones o entre otras cosas, puede ser una opción para todo esto, para estas deficiencias de este tratamiento. Entonces, con la ingeniería de tejidos, lo que se busca es fabricar un sustituto de piel que sirva como apósito de las heridas y que a la vez también facilite en su función. Pero lo principal de la bioingeniería es que va a suministrar oxígeno, va a evitar que esta herida se deshidrate, también va a promover su curación y prevenir infecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando los biomateriales van a estar presembrados, ¿qué quiere decir esto? Que van a tener células incorporadas dentro de su matriz van a clasificarse como injertos de tipo celular, mientras que si son biomateriales sin células son pues, de tipo acelular, ¿no? Aquí también, de forma similar a la terapia común, van a clasificarse en epidérmicos, en los dérmicos y en los dermoepidérmicos. Siguiente. Entonces vamos a comenzar hablando del injerto de piel epidérmica creada por la bioingeniería. La epidermis es un tejido no vascular, ¿no? Por lo tanto, la función principal de este tipo de injerto va a ser que va a promover la reepitelización y cubrir el lecho de la herida, protegiendo contra la deshidratación, contra las infecciones. Este tipo de injerto tiene una forma delgada, ¿no? Como se ve en la imagen, una membrana delgada que apoya lo que es la adhesión, la proliferación de los queratinocitos. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo van a fabricarse aquí? Los queratinocitos autólogos van a ser aislados mediante biopsias del tejido del mismo paciente y van a ser sembrados sobre una superficie de membrana hecha de un biomaterial. Pero ¿cuál es el problema? Que estos tardan hasta 2 a 3 semanas para que se genere este tejido, ¿no? Es la principal desventaja de este tipo. Siguiente, por favor. En el injerto de piel dérmica, los sustitutos de piel, este tipo de sustitutos a menudo van a estar hechos de una matriz que está basada en biomateriales, pero sin células. Y el hecho de que sea sin células hace que se acorte el tiempo, ¿no? Y también que se reduzcan costos. La función principal aquí va a ser la de facilitar la migración y también la infiltración de los fibroblastos. Eh, existen injertos celulares también con sembrío de células, como los fibroblastos, que se van a dar básicamente para que aceleren la curación, ¿no? Pero también se demora. El problema es la demora. Ya, dijimos también que la dermis era un tejido muy vascularizado, ¿no? Entonces, este tipo de injertos tiene que tener una característica que es la de una alta macroporosidad, un diámetro mayor a 100 micrómetros. Y también tiene que tener una alta cantidad de poros abiertos e interconectados. Todo esto permite que haya una buena migración celular y también que se formen los nuevos vasos. Siguiente, por favor. El sustituto cutáneo dermoepidérmico, este es el tipo más avanzado de todos, ¿no? De todos estos tipos de bioingeniería. ¿Por qué? Porque están hechos de ambas capas de piel, de tanto la dérmica como la epidérmica, entonces así van a imitar al tejido natural. Este tipo de injertos van a estar hechos con cultivos de células como queratinocitos en la superficie de la capa dérmica. Pueden o no tener también fibroblastos. Entonces, que haya ambos tipos de células permite que se dé un proceso de curación rápido. Siguiente, por favor. En lo que es los biomateriales utilizados para la producción de injertos de piel, estos tipos se van a fabricar, este tipo de piel por la bioingeniería se fabrican utilizando polímeros naturales y sintéticos, ¿no? Naturales como el colágeno, el quitosano, la fibrina, y sintéticos como el polietilenglicol, el ácido poliláctico.
Estos materiales van a tener la capacidad de restaurar la funcionalidad de la matriz extracelular y también se sabe que mejoran el proceso de curación de las heridas crónicas. Estos biomateriales también tienen algunas características, mm, como la baja antigenicidad, la buena biodegradabilidad, la baja toxicidad, bajo riesgo de respuestas inflamatorias y también incluso bajo riesgo al rechazo. Siguiente, por favor. Esas son algunas de las presentaciones de biomateriales hechos a base de polímeros, no tanto naturales y sintéticos. La mayoría son para el tipo dérmico y también de un contenido acelular. Y es por el hecho, por lo que dijimos de que menor tiempo y también menor costo. Siguiente, por favor. En los injertos de piel artificial nanocompuestos con propiedades bacterianas, los sustitutos de piel también han sido combinados con factores de crecimiento y con agentes antimicrobianos, tanto para que se mejore la cicatrización y también proteger contra infecciones. Las heridas crónicas se caracterizan porque también presentan infecciones persistentes, ¿no? La mayoría de sus patógenos forman biopelículas que les da resistencia hasta 500 veces más a los antibióticos. Sin embargo, no se recomienda la administración tópica de antibióticos. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de resistencia, también puede haber superinfección o la cicatrización puede verse deteriorada. Entonces, como no se recomienda la incorporación de antibióticos dentro del biomaterial, va a existir una tendencia en lo que es la bioingeniería para que se fabriquen injertos que tengan, que estén reforzados con nanopartículas. Por ejemplo, las nanopartículas de plata, de zinc, de titanio, son las más utilizadas. Tienen un amplio espectro contra bacterias, contra hongos, y además de que han demostrado tener alta eficacia antibacteriana, también tienen baja toxicidad. El problema también son sus costos, ¿no? Tienen un alto costo. Siguiente, por favor. Este es todas las presentaciones que se tienen de este tipo de injertos combinados con nanopartículas, ¿no? Acá vemos también que la mayoría se ve que están dirigidos hacia el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa, que son los que están colonizando las heridas crónicas y también tienen una alta capacidad de formar biopelículas, ¿no? De ahí su indicación. Siguiente, por favor. En lo que es la reconstrucción de apéndices cutáneos, pigmentación y nervios mediante injertos de piel artificial, la principal limitación que se tiene el, con el tratamiento común es su capacidad para generar solo las capas y que la mayoría de estos sustitutos no reconstruyen lo que son los nervios, los apéndices, como folículos, glándulas. Entonces, su resultado de estos van a ser pues, la falta de pelos, de las glándulas, hay pérdida de pigmentación, de la sensibilidad. Entonces, como tienen una importancia, debe considerarse que haya una regeneración completa. Para lograr esto, los injertos hechos a base de biomateriales pueden combinarse con células madre y moléculas bioactivas para que se puedan inducir la formación de apéndices, de nervios. También es importante señalar que se ha demostrado que en la región del abultamiento del folículo piloso puede ser una buena fuente de células madre, capaces de diferenciarse hacia epidermis y anexo. Siguiente, por favor. Y esas son algunas de las presentaciones donde, dentro de la bioingeniería, que tienen cada uno están dirigidos hacia lo que es la regeneración, ¿no? De los apéndices, de los anexos. Lo dejé ahí por si desean revisarlo. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver lo que es la bioimpresión de la piel. Recientemente se tiene avances en lo que es la tecnología de impresión 3D o conocida como
bioimpresión para hacer lo que se denomina como los andamios, que lo va, que van a estar cargados de células para producir tejidos, ¿no? Se asemejan bastante a lo que es el tejido nativo. Además que también se puede eh, ponerle o también pueden producir cientos de poros que resulten en la generación de las diferentes capas de piel. Todos los resultados que se han obtenido hasta ahora son bastante alentadores. Acá vamos a tener lo que son los hidrogeles como el alginato, el ácido hialurónico, la fibrina, o también puede combinarse con el polietilenglicol, con el metacrilato. Y dentro de las células que son utilizadas en bioimpresión se tiene al estándar, ¿no? El estándar de oro en la bioimpresión es las células autólogas derivadas del paciente. Estas células dentro de un laboratorio lo que van a hacer es proliferarse hasta obtener el número de células que se necesita o que se desea. Desde luego van a existir otro tipo de células que se pueden usar como las células madre, ¿no? Tanto las pluripotentes o las multipotentes, también las células madre mesenquimales inducidas. Estas durante el proceso se van rejuveneciendo y van mejorando su capacidad de supervivencia y su poder de proliferación. Como se sabe, o bueno, como dijimos que en la angiogénesis, no, que en la bioingeniería lo más importante era la angiogénesis. Entonces, en la bioimpresión se utilizan las células endoteliales para este fin. En esta imagen, de forma resumida, son los pasos para la fabricación de la piel bioimpresa. Se tienen, ¿no?, varias células, los queratinocitos, los fibroblastos, los melanocitos, van a ser, estas células son recolectadas del paciente y estos van a crecer y se van a multiplicar dentro de un cultivo. Luego se va a mezclar lo que es un biopolímero con estas células que se tiene y también con con una sustancia, el biotintado. Todo, ambos, este conjunto, van a alimentar lo que es un sistema de bioimpresión. También a la vez se debe recoger las características de la herida para hacer una reconstrucción en 3D. Con esta reconstrucción, con este patrón, se puede proceder a reconstruir el tejido. Se deja en maduración in vitro y finalmente se puede implantar en el paciente. Entonces, como conclusión, las estrategias que se tienen dentro de la bioingeniería, al combinarlas con la tecnología de la bioimpresión, pueden reducir de manera importante los problemas que se tienen con la terapia habitual, como dijimos, la falla del injerto, la mala cicatrización, una vascularización limitada o que haya un rechazo inmunológico. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de, este es un artículo que nos habla de hidrogeles de metacrilato, eh, metacrilato de gelatina, ¿no? Estos hidrogeles desempeñan un papel vital en la ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Además, estos hidrogeles van a ser un candidato prometedor para participar en nuevas aplicaciones biomédicas, ¿no? Como opósitos para heridas. En este caso, en este artículo, se usó el metacrilato de gelatina, al cual se le incorporó ácido tánico, eh, para preparar hidrogenes híbridos reforzados. Y bueno, las características son basadas en la capacidad del ácido tánico para formar puentes de hidrógeno intermoleculares, que bueno, es un enlace simple, pero bastante fuerte. Además, este hidrogel de metacrilato ofrece una excelente biocompatibilidad, importante característica para el apósito de heridas en experimentos in vivo y que lograron una mejor recuperación, ¿no? Las propiedades de estos hidrogeles se asemejan mucho al tejido natural y se pueden usar a base de pretinas con innovadores dispositivos biomédicos como también incubadores de células, ¿no? En la imagen vemos cómo se realiza la bioimpresión y bueno, cómo al séptimo día, ¿no?, se logra eh, el, el efecto deseado.
Acá vemos el estudio que se realizó en una pequeña incisión con 3 milímetros, creo que era, en el cual los efectos se midieron mediante 3 tratamientos diferentes, el no tratamiento, la sutura y el hidrogel, en el cual los hidrogeles fueron colocados sobre la incisión del tejido y bueno, se alineó uniformemente después de aplicar una presión suave durante 1 minuto, ¿no? Y bueno, acá vemos los resultados, ¿no? Vemos que el hidrogel es mucho mejor, ¿no? Y vemos que deja solo una línea, ¿no? A comparación de los anteriores. Luego vamos a hablar de lo que es la matriz dérmica acelular, este biomaterial acelular completamente artificial, compuesto por 2 capas que se puede utilizar como andamio en la ingeniería de tejidos de la piel, ¿no? En la capa superior va a ser una capa de silicona que se va a asemejar a la epidermis, ¿no? Eh, que también, al igual que esta, va a ser eficaz para controlar la pérdida de agua y prevenir la invasión bacteriana. Esta matriz térmica ha sido ampliamente usada en casos complejos de quemaduras, defectos diafragmáticos, heridas del pie diabético, traumatismos de extremidades y reconstrucción mamaria. Bueno, esta matriz dérmica celular se ha considerado un buen sustituto dérmico porque reproduce muchas características de la piel, incluida la elasticidad, la resistencia y funciones de barrera, ¿no? El beneficio clínico, bueno, no se ha dilucidado por completo debido a que bueno, no tiene una buena... no se ha dilucidado por completo debido a la evidencia de la baja vascularización en el hecho receptor. Puede limitar el suministro de nutrientes, células inmunes y oxígeno al sitio de la herida. Y bueno, el desarrollo de nuevos materiales permite la renovación continua de muchos procedimientos y el uso de matriz dérmica celular está adquiriendo así una posición importante en el futuro de la cirugía plástica. Aquí en la imagen observamos una plantilla de una marca el cual es Integra. Este es un sustituto de capa de piel en el cual la capa inferior es a base de colágeno bovino con control 6 sulfato de glucosaminoglucano y bueno, la parte superior es una lámina de silicona. Y bueno, se coloca en la herida y a medida que cicatriza, la capa dérmica es reemplazada por las propias células del paciente. Y sucesivamente se aplica un injerto de piel fino, disperso parcial sobre la neodermis. Esta plantilla de íntegra va a estar indicada en tratamiento de heridas complejas como quemaduras de espesor parcial o total y múltiples tipos de úlceras. En cuanto a la plantilla de Graft Jacket, esta va a derivar de la piel de cadáver humana donada. Se realiza una prueba de detección de VIH, sífilis, virus linfotrópico humano, virus de la hepatitis B y C, y bueno, se eliminan los antígenos de la célula del donante para reducir reacciones histoquímicas, y bueno, la literatura nos habla del tratamiento eficaz en la úlcera del pie diabético. Luego tenemos la plantilla de Matriderm. Esta es una plantilla compuesta por fibrillas de colágeno de tipo 1, 3 y 5 y alfa-elastina de origen bovino. Esta puede emplearse en un procedimiento con un injerto de piel de espesor parcial y su uso puede minimizar la pérdida de flexibilidad y elasticidad de la piel, ¿no? Como vemos en la imagen, la plantilla de material se pone ahí y luego el injerto encima. Acá vemos un artículo que nos habla de la adopción de una matriz dérmica recientemente introducida, el cual, para ver, ¿no? Para ver el uso de esta matriz en pacientes que no pudieron ser sometidos a una reconstrucción rápida. Este sustituto Pelnac, que se origina en Japón, es una matriz de doble capa compuesta por tendón porcino de atelocolágeno y refuerzo de silicio. Las características de la población fueron 5 mujeres y 7 hombres de edad media de 70 años, de patología de 8 cánceres de piel y 4 úlceras crónicas, 4 en la región del cuero cabelludo y 8 en los miembros inferiores. Se incluyeron una herida crónica, ¿no? Baja vascularización, que hayan reseccionado el tumor, que la herida no esté infectada y
y bueno, que tenga patología que compromete el riesgo sanguíneo de la cicatrización, como diabetes, fumadores y radioterapia. Y bueno, el uso de la matriz dérmica de Pelnack como matriz dérmica temporal fue beneficioso para los pacientes, no solo por la calidad de reconstrucción, sino también por efectos colaterales como redució el dolor postoperatorio, permitió una rápida recuperación y, bueno, ausencia de complicaciones. Y como resultado, en el artículo nos dice que se puede proponer este método como alternativa de enfoques tradicionales, especialmente en situaciones donde no se pueda aplicar las situaciones tradicionales, ¿no? Acá vemos una imagen preoperatoria del cáncer de piel en la región del cuero cabelludo en un paciente de 73 años. Luego la imagen intraoperatoria tras la extirpación quirúrgica antes de la colocación de la matriz dérmica Pelnack. Luego en la tercera imagen vemos la matriz dérmica injertada 21 días después de la primera operación y en el cuadro postoperatorio a los 28 días de la cirugía. Bueno, se observa aquí una pequeña desiescencia, ¿no? Pero se resolvió a los 7 días y este fue el único caso en el cual se observó una desiescencia en todos los casos. Luego, acá vemos otro paciente en el cual se hace una extirpación del melanoma de la región calcánea derecha. En el cuadro postoperatorio, la matriz se injerta sin signos de infección y en el cuadro postoperatorio, 7 días después del injerto de piel, se ve una resolución total de la lesión, ¿no? Luego vamos a hablar del uso de rellenos. Hay disponible una amplia variedad de rellenos inyectables para tejidos blandos. Para uso clínico tenemos los productos biodegradables como el ácido hialurónico, el colágeno, hidroxiapatita de calcio y el ácido poliláctico. Productos que permanecen indefinidamente en el tejido como las microesferas de polimetilmetacrilato o polímeros de hidrogel o silicona y la grasa autóloga viable. Bueno, los rellenos de tejido blando se utilizan para múltiples indicaciones, ya sean cosméticas o terapéuticas, ¿no? En cuanto a las aplicaciones cosméticas, se puede usar para restaurar la apariencia de juventud, ¿no? Por ejemplo, aquí en las líneas horizontales, en las líneas glabelares, en las líneas nasolabiales, ¿no? Para reemplazar el volumen de tejido perdido y borrado de arrugas gruesas. En las aplicaciones terapéuticas tenemos la lipotrofia asociada al VIH, cicatrices dejadas más que todo por el acné y asimetría facial y defectos de tejidos blandos. Bueno, la aplicación de los rellenos va a depender, ¿no?, del relleno utilizado y del lugar tratado, ¿no? Las inyecciones que se colocan demasiado superficialmente pueden resultar que sean visibles o palpables y las que son más profundas pueden no proporcionar el efecto deseado, ¿no? Y bueno, hay diferentes técnicas de inyección, ¿no? Como observamos aquí, por ser retrógrado, anterógrado, rayado cruzado, entre otros. Vamos a tener rellenos temporales como lo que es el ácido hialurónico. Es un glucano natural, el cual es un componente esencial de la matriz extracelular de la dermis. Este va a jugar un papel clave en el mantenimiento de la estructura y función de la piel. En cuanto a las propiedades de estos, de los rellenos, por ejemplo, tenemos el Ilaform, que es el más antiguo, el cual contiene ácido hialurónico derivado de las crestas de gallo, ¿no? Es el más antiguo. Y bueno, y ahora la mayoría de los rellenos a base de ácido hialurónico contienen ácido hialurónico estabilizado no animal, derivado de la fermentación de la bacteria Streptococcus X. Acá vemos, ¿no?, la aplicación de ácido hialurónico para rejuvenecimiento perioral. Y bueno, acá algo más moderno, que es ácido hialurónico en combinación con dióxido de carbono. En el artículo nos habla del efecto de Bohr, que aumenta la presión parcial de CO2 y disminuye la afinidad de unión a la hemoglobina. Y bueno, como efecto se libera más oxígeno en el tejido, ¿no? Hay mayor oxigenación y vascularización del tejido circundante. Pero el artículo nos habla de que todavía no hay resultados a largo plazo, ¿no? Luego tenemos la hidroxilapatita de calcio, su marca, ¿no?, R10. Está compuesto de microesferas de hidroxiapatita de calcio sintéticas suspendidas en un vehículo de gel.
Y bueno, el mecanismo de acción es que una vez inyectado en la piel, el gel se reabsorbe gradualmente y las microesferas de hidroxiapatita cálcica estimulan la producción local de colágeno y finalmente las microesferas se degradan en iones calcio y fosfato y se excretan. El ácido polieleláctico, también llamado Sculptra, contienen micropartículas, ¿no?, de ácido polieleláctico, el cual es un polímero sintético biocompatible y biodegradable. Al ser inyectado, induce una respuesta inflamatoria subclínica que estimula la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno. Y bueno, esto conlleva el aumento progresivo de volumen de la dermis, y este se degrada gradualmente en el transcurso de 9 a 24 meses, ¿no? Luego tenemos la matriz de fibrina rica en plaquetas. Esta se puede crear mediante centrifugación de la sangre, ¿no? Se saca un poco de sangre del paciente y pueden tener utilidad para el aumento cosmético de tejidos blandos. Con las propias plaquetas se estimula la producción de factores de crecimiento. Y bueno, también en la bibliografía habla de que terapias combinadas con ácido hialurónico muestran un efecto aditivo logrado, ¿no? Acá vemos una imagen en la cual se ve la corrección del surco lacrimal con plasma rico en plaquetas en un paciente de 42 años, con 5 ciclos con 2 mililitros de plasma rico en plaquetas en cada lado. Y bueno, al mes ya se ve el resultado satisfactorio de tratamiento, ¿no? Y bueno, tenemos también agentes permanentes, como son las microesferas de polimetilmetacrilato. Este es un agente inyectable no biodegradable compuesto por microesferas de polimetilmetacrilato de metilo, suspendidos en una base de gel a base de agua, que contiene 3,5 de colágeno bovino y 0,3 de lidocaína. El mecanismo de acción es que después de la implantación se disipa en el transcurso de 1 a 3 meses, dejando las microesferas no biodegradables. Las microesferas estimulan una reacción inflamatoria que va seguida del depósito de tejido de granulación durante las primeras semanas, y posteriormente el tejido conectivo madura, y bueno, después de 3 meses después de la inyección, las microesferas ya están rodeadas de colágeno recién formado. Y bueno, la presencia de nuevo colágeno explica el efecto de llenado de volumen observado, ¿no? Tenemos también los permanentes, que son los polímeros de hidrogel. Estos tienen un alto grado de elasticidad, ¿no? Y bueno, el mecanismo de acción de estos aumenta los tejidos blandos, exclusivamente a través de un efecto directo de relleno de volumen. El hidrogel se convierte en una parte integral del tejido blando del paciente, ¿no? Y bueno, tenemos la silicona líquida inyectable. Bueno, el uso de esta en tejidos blandos es controvertido, ¿no? Debido a las posibles complicaciones, ¿no? Puede coger algún vaso, ¿no? Como en todos, pero hay mayor complicación con a largo plazo. El mecanismo de acción es de que la silicona líquida como relleno de tejidos blandos resulta de una combinación de efecto de llenado de volumen directo del material inyectado y la formación de nuevo colágeno alrededor de las microgotas de silicona. Ahora también se habla de lo que es la grasa autóloga. La transferencia de grasa autóloga se usa para la corrección de una variedad de defectos del contorno que afectan tanto la cara o el cuerpo, ¿no? Esto va a depender de la técnica de recolección, el tipo de grasa implantada, el lugar de tratamiento, la técnica de inyección y, bueno, la experiencia del inyector, que pueden influir en la eficacia del tratamiento. Hay nuevas técnicas, ¿no?, de recolección y procesamiento, como la adición de plasma rico con plaquetas o células madres derivadas de tejido adiposo a la grasa implantada, que pueden conducir a una mejor viabilidad, ¿no? Pero, bueno, esto todavía está en estudio. Dado el bajo costo, la facilidad de cosecha y naturaleza autóloga de la grasa, es una herramienta muy atractiva para voluminización facial, además de que la grasa tiene el potencial de integrarse en el tejido facial, por lo que produce un resultado de apariencia más natural, ¿no? Acá vemos una paciente de 36 años que se usa, ¿no?, la grasa autóloga para corregir la región de la mejilla hundida.
se usó un total de 230 mililitros de grasa autóloga. Además, al final se observó una mejora del aspecto general a los 6 meses postoperatorio. Acá vemos los tipos de relleno, ¿no? El ácido hialurónico, todas las marcas. Y bueno, la duración, ¿no? Microsferas, entre otros, ¿no? Acá vemos un artículo de lo que es el aumento integrado de frente y temporal mediante implantes de metacrilato asistidos por impresión 3D. En este artículo nos habla de que el contorno de la frente afecta la apariencia de la parte superior de la cara y, bueno, la inclinación más vertical va a ser mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Esta fabricación asistida por computadora de materiales implantables se agregó con precisión, ¿no? Este proceso requiere una tomografía computarizada del esqueleto y posteriormente para usarse en un implante a medida y construir copias físicas exactas del cráneo, ¿no? Bueno, esto nos habla también el artículo de que la reciente resolución de la cirugía transgénero para alterar la asignación quirúrgica visible aumentará inevitablemente la incidencia del contorno frontal. Bueno, acá vemos, ¿no? Antes, sin la bioimpresión del metacrilato, y acá ya con la inserción del metacrilato y se ve diferente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el uso del láser. El láser se usa, tiene propiedades, ¿no? De luz que tienen interacción con los cromóforos, ¿no? Esta teoría describe métodos mediante los cuales se puede manipular la luz para inducir un efecto clínico deseado, ¿no? Los principios de teoría de la fototermólisis selectiva, bueno, la luz debe entregarse en un periodo corto para evitar la transferencia de calor excesivo a las estructuras adyacentes, ¿no? Tiene que ser en un periodo corto, ¿no? La longitud de onda de luz debe penetrar la piel hasta una profundidad suficiente para lograr el efecto deseado y la energía suministrada por unidad de área debe ser suficiente para ejercer el efecto terapéutico deseado, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de láser, ¿no? Por ejemplo, el láser diodo, que es usado en lipoescultura, ¿no? Por ejemplo, este láser se introduce dentro de la piel, destruye la grasa, hace que sea más fácil retirarla, y bueno, el efecto calórico hace que aumente la producción de colágeno y la piel se tensa un poco más, ¿no? Por ejemplo, el láser CO2 fraccionado elimina la capa superficial de la piel, mejora las huellas de envejecimiento facial. Se usa más que todo en cicatrices de acné, en arrugas finas, entre otros. Y bueno, también el láser también tiene efectos colaterales, ¿no? Como por ejemplo apariencias de manchas, o puede también quemar si no se da un uso correcto de puede quemar la piel. Luego tenemos el láser Q o switch, que bueno, también se usa para manchas, puede destruir pigmentos, o también se puede usar para remover tatuajes, ¿no? Luego, tenemos láseres ablativos utilizados para el rejuvenecimiento de la piel, los cuales incluyen el láser de dióxido de carbono, el láser air-jack pulsados y láseres ablativos fraccionados. Bueno, en cuanto al espectro electromagnético del láser, por ejemplo, acá tenemos el láser visible, ¿no? Por ejemplo, tenemos el láser de Alejandrita, que significa que estoy usando 755 nanómetros, ¿no? O por ejemplo el ND Jack, que por ejemplo estoy usando 1064 nanómetros. Si usamos, por ejemplo, acá en la imagen usamos un láser de argón que es de 458 nanómetros. Se nota que, ¿no? que es una profundidad baja, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos mayor profundidad y por ejemplo, Alejandrita es de mayor profundidad. A medida que aumenta la longitud de onda, aumenta la profundidad de penetración. Este láser se usa para, por ejemplo, la hiperpigmentación cutánea, ¿no? Por ejemplo, en lesiones epidérmicas como son los léntigos.
bueno, las longitudes de onda relativamente cortas van a ser eficaces para este, por ejemplo, las QS, los láseres de rubí, entre otros, ¿no? Las máculas de café con leche también se puede usar el uso de láseres QS rubí, QS alejandrita, N de Jack, entre otros. El nuevo de Baker también se puede usar con el láser rubí de pulso largo, alejandrita de pulso largo, entre otros. También las efílides o las pecas también se pueden usar láseres de alejandrita, láseres de rubí, entre otros, ¿no? Las lesiones dérmicas como los nevos melanocíticos también se pueden tratar con láser, aunque el tratamiento con láser en estos va a ser controvertido. ¿Por qué? Porque tienen que ser nevos que carezcan de signos de atipia. El nevo de OTA también se pueden tratar con láseres QS, entre otros. También tenemos la terapia con láser para cicatrices hipertróficas o queloides. Las indicaciones para estas incluyen cicatrices eritematosas hipertróficas que resultan de cirugía o traumatismo, que cursan con eritema persistente y durante más de un mes, a pesar del tratamiento preventivo con gel o láminas de silicona, ¿no? Las cicatrices o quemaduras hipertróficas que no mejoran con el tratamiento con gel, o prendas de presión o preparaciones de extracto de cebolla durante 8 a 12 semanas. Queloides menores que no mejoran de 8 a 12 semanas con láminas de gel de silicona y corticosteroides intralesionales, y queloides importantes que no mejoran con corticosteroides intralesionales. Y bueno, según la bibliografía, nos habla de que un tratamiento con PDL y láser con CO2 es más eficaz que el tratamiento de un solo tipo de láser para mejorar la apariencia y reducir los síntomas asociados con cicatrices de quemaduras hipertróficas. Acá tenemos el caso de un caso de un niño de 4 años que sufrió una escaladura superficial de espesor parcial en la nalga y el muslo derecho, que fue tratado con desbridamiento y senoinjerto, seguido de un autoinjerto. Las primeras cicatrices hipervasculares se trataron con PDL durante 2 sesiones y tras el seguimiento se cambió al láser con CO2 durante 3 sesiones debido a la maduración de la cicatriz. Y bueno, se ven los resultados, ¿no?, exitosos, ya que las cicatrices las características de la cicatriz mejoraron, ¿no? Y bueno, el caso número 2 de una enfermera de 36 años que sufre una quemadura parcial de la cabeza y cuello a causa de un incendio. Se permitió que las áreas quemadas cicatrizaran mediante repitalización secundaria y bueno, se desarrollaron cicatrices hiperémicas en áreas de la cara. Se sometió al láser PDL durante 4 sesiones de tratamiento. Luego fue seguido por el láser de CO2 durante 4 sesiones para mejorar el grosor y la rigidez de la cicatriz restante. Y acá en la imagen vemos cómo el tratamiento exitoso se logró adaptando diferentes terapias, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bien, después hacemos comentario. ¿Qué otro grupo sigue? Hoy día debemos ser 3 grupos. Tenemos un video, ¿lo presentamos o al final? Ya. Preséntalo. Sí. Bueno, lo que hemos demostrado por primera vez
es que es posible, mediante técnicas de impresión en 3 dimensiones, el fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente funcional y, por lo tanto, utilizable para trasplantar a pacientes o para utilizar industrialmente en testeo de drogas, de productos cosméticos, etc. La bioimpresora consta de 3 módulos. Un módulo evidente es el ordenador, el computador programable, que es el que dirige la actividad de la bioimpresora. Luego está un segundo módulo, que es donde están las biotintas, y un tercer módulo, que es el módulo de impresión, donde las biotintas ya se depositan ordenadamente para construir el tejido. Las biotintas son el equivalente a las tintas de colores en una impresora normal, pero en este caso, en los cartuchos, se colocan proteínas, células y componentes biológicos que son los que permiten construir el tejido. Desde el punto de vista de instituciones públicas hemos participado la Universidad Carlos III, el CIEMAT y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y hemos colaborado con una empresa privada de nombre Biodan, con la cual seguimos colaborando para desarrollar bioimpresoras todavía más sofisticadas que la que actualmente tenemos. El proceso para producir piel para un gran quemado, lo primero es obtener células del sujeto para poder cultivarlas y reproducirlas en el laboratorio y conseguir una cantidad suficiente para luego producir la piel. Pero aproximadamente el proceso de producción de células puede estar alrededor de un par de semanas. Luego, una vez obtenidas las células, lo que es la producción de la piel con la impresora, pues eso es bastante más corto, podrá ser de 1 o 2 días. Biodan ha participado desde los comienzos en la investigación de la piel hecha con impresora 3D y va a ser la primera empresa que va a sacar al mercado un órgano vivo hecho con impresión, es decir, no hecho con cerámicas o plásticos o colágenos, sino hecho con células vivas, y en este caso es la piel. Los retos actualmente que tenemos es el desarrollo de piel capaz de generar y crecer su propio piel, y además generar otros órganos como puede ser la tráquea, la válvula del corazón o vasos sanguíneos. Es todo, doctor. Gracias. Bueno, actualmente se está trabajando con esto de la piel artificial y la generación de piel. Esto inició hace muchos, muchos años en Argentina, tratando de buscar el colágeno para poder hacer la determinación y especificación de la piel, pero quedó ahí. Posteriormente España comenzó a trabajar bastante en lo que es la formación de piel y bueno, ya se tiene bastante avanzado, y como han escuchado que más o menos en 2 semanas se puede conseguir bastante tejido, ¿no? Bastante piel, y ya muchas veces los pacientes quemados no tienen por qué fallecer, no tienen por qué quedar mal, porque eso es básicamente su piel cultivable. Después vamos a seguir hablando. Avanza, por favor, cirugía estética. Ya, doctor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la cirugía estética. Y vamos a hablar específicamente de algunos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, dando como una pequeña introducción, vamos a ver que la cirugía estética va a incluir un grupo de técnicas que tienen como objetivo mejorar el aspecto físico y la autoimagen corporal de una persona. Ahora, existe una relación directa entre la deformidad y el grado de preocupación que tiene el paciente, ¿no? Entonces, es esperable que el paciente se preocupe frente a un problema físico. Sin embargo, cuando esta preocupación es desmedida en relación al problema, se debe tener un llamado de alerta, ¿no? Porque puede haber un síndrome dismórfico corporal. Entonces, existe una mnemotecnia que ayuda a distinguir a estos pacientes. No operar a Simón y sí operar a Silvia. Simón va a ser un paciente soltero, inmaduro de sexo masculino, sobreexpectante y narciso. En cambio, Silvia va a ser una paciente que es segura, joven, que escucha, es verbal, inteligente y atractiva. Es importante también en la consulta de una cirugía estética evaluar, ¿no? Y tener una evaluación y una exposición de los deseos del paciente, así como una historia médica pasada y una presente. También hay que evaluar la deformidad, la preocupación, las expectativas de los resultados y la personalidad. También hay que tener un examen físico completo con una adecuada iluminación y tenernos frente a un espejo grande. También hay que considerar exámenes de laboratorio y radiología para determinar
el estado de salud general del paciente y algunos casos, ¿no? Se puede, el estado general del paciente. También hay que ver, en algunos casos hay que considerar antecedentes patológicos, ¿no? Por ejemplo, siempre hay que tener una evaluación por psiquiatría. Podemos dar también un pase operatorio para ver si es que la paciente podría tener alteraciones de la personalidad o si es que se sospecha de un síndrome dismórfico corporal. También hay que tener una documentación fotográfica de su estado preoperatorio y bueno, la educación del paciente, ¿no? Donde se evalúa más que todo, hay que tener una discusión sobre las ventajas y las desventajas de la cirugía y qué opciones también va a tener. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con las blefaroplastías. Siguiente. Ya. Bueno, el término de blefaroplastías va a hacer referencia en general al conjunto de técnicas quirúrgicas que comprenden, ¿no?, la extirpación de una redundancia cutánea o muscular de los párpados, con o sin extirpación de la grasa orbital. Esta se puede realizar bajo anestesia general o local. Y bueno, es importante también infiltrar la zona quirúrgica con una solución que contenga un anestésico local, lidocaína al 2% o procaína al 0.5%. Y adrenalina, ¿no?, para facilitar la hemostasia y también la delimitación de los planos anatómicos. Ahora también se puede colocar un anestésico tópico ocular y bueno, el globo ocular debe ser protegido para evitar algunas posibles lesiones. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a ver primero las blefaroplastías superiores. Bueno, lo que implica acá va a ser la resección de la piel redundante junto con la extirpación de una posición del músculo orbicular, el septum orbitario y la grasa preaponeurótica. Entonces, se tiene que diferenciar de algunas alteraciones en el párpado superior, como ya sean la dermatoacalasia, que hace referencia a una distensión de fibras elásticas y colágenas de la piel, a la que se puede asociar una herniación de las bolsas adiposas retroseptales. También es importante el estudio de una tosis palpebral, ya que en la tosis de cejas no va a estar indicado o la extirpación cutánea amplia en un primer tiempo. Otro punto también es el estudio prequirúrgico, donde vamos a ver qué es la valoración de las uniones entre la cara anterior del tarso y la cara profunda de la piel, que habría que modificar en caso de que haya una excesiva laxitud. Y bueno, la existencia de algunas anomalías, ¿no?, en los mecanismos protectores de la córnea. Aquí hay que valorar lo que es la función del músculo orbicular, el reflejo de Bell y la secreción lacrimal. En cuanto al tratamiento, primero hay que localizar el surco palpebral, que es importante para poder verificar el exceso cutáneo muscular. También el trazado de la escisión inferior, que se va a situar entre 8 a 10 milímetros del borde libre. Y si en caso el pliegue palpebral coincidiese con la línea inferior de la escisión, esta debe de situarse por encima. Y bueno, para evaluar el exceso de piel y trazar la línea superior de la incisión, se hace lo que es la prueba del pinzamiento. Esta prueba se realiza con una pinza sin dientes, ¿no?, y tiene que pinzar los tejidos a nivel del surco palpebral, tomando el tejido de exceso hasta que las pestañas del párpado se comiencen a evertir cuando la pinza se cierra. El trazado de la escisión también debe ir aumentando en anchura, ¿no?, desde el extremo interno hasta el extremo externo, sin sobrepasar el reborde orbitario externo. Una vez que ya se delimita el área a extirpar, se infiltra con solución anestésica local de adrenalina y se espera 10 minutos antes de iniciar la intervención. Siguiente. Ya. La escisión de la piel puede realizarse con tijeras o con bisturí. Puede ser una hoja número 15. Entonces, se realiza lo que es la disección del septum orbitario y va a proporcionar una visión adecuada de las bolsas adiposas medial y horizontal o externas, ¿no? Como se puede observar en la primera figura.
tiene que ser extremadamente cuidadoso en el extremo inferior de la incisión para no lesionar estas fibras, ¿no? De la aponeurosis del elevador. Ahora, después de esto, se va a realizar se va a hacer lo que es la disección del septum orbitario, que proporciona una visión adecuada de las bolsas adiposas medial y horizontal o externa. Y con un movimiento suave de presión sobre el globo ocular, se va a valorar también lo que es la cantidad de la grasa orbitaria prolongada. Y bueno, se ha de evitar traccionar, ¿no? De las bolsas con las pinzas. Y la extirpación se va a realizar con un bisturí eléctrico para poder para tener una hemostasia adecuada. Y con especial atención de la bolsa medial, como se observa en la figura superior derecha. Ahora, después, en la figura inferior izquierda, si la glándula lacrimal fuese tóxica, se puede también recolocar en la cara interna del reborde orbitario superior mediante puntos de hilos no reabsorbibles. Y en el cierre de la herida se puede dar un primer punto de referencia aproximadamente en el canto lateral. Ahora, el resto del cierre se va a realizar preferentemente con una sutura intradérmica con un monofilamento no reabsorbible de 6 ceros. Y bueno, si es que también se utilizan puntos sueltos, estos deben ser retirados a los 4 o 5 días. Siguiente. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre la blefaroplastia inferior. Bueno, su objetivo de esta va a ser eliminar lo que es el exceso cutáneo, graso o muscular, ya sea de forma individualizada o en conjunto. Y bueno, también se incluyen, ¿no?, otras anomalías palpebrares como la presencia de un estropio o la exposición de la esclera o hiperlaxitud. En cuanto al diagnóstico, tiene que ser preciso para que la indicación quirúrgica también sea correcta. El exceso cutáneo igual se realiza mediante la prueba de pinzamiento, ¿no?, para ver la cantidad de piel a extirpar. Las hernias del tejido graso también se van a explorar a nivel de 3 compartimentos, el interno, el medio y el externo. Estas ejerciendo, ¿no?, una presión sobre el globo ocular a través del párpado superior. Y el exceso muscular valorado, hay que valorarlo, ¿no?, haciendo que el paciente mire hacia arriba o realice una apertura de la boca. También hay que analizar otros factores, ¿no?, como existencia de alguna anomalía palpebral o ocular asociado. Siguiente. En cuanto al tratamiento, vamos a tener técnicas quirúrgicas. Primero tenemos la blefaroplastia transcutánea, que esta es del párpado inferior, que está indicada en pacientes con un exceso cutáneo importante. Y bueno, al igual que de la blefaroplastia superior, se procede con a la infiltración, una solución anestésica local con adrenalina. Igual hay que esperar 10 minutos antes de iniciar la intervención. En la figura superior izquierda, vamos a ver, ¿no?, que en el primer tiempo quirúrgico va a consistir lo que es el trazado de las decisiones, que se realiza marcando una línea subsilar a 1 o 2 milímetros de las pestañas. Iniciándose a nivel del punto lacrimal y terminando en el relieve orbitario externo. Luego se diseca el colgajo miocutáneo inferior, incluyendo el músculo orbicular. Luego la apertura del septum orbitario desde la zona externa a la interna, con una leve presión sobre el párpado superior. Las bolsas cutáneas se van a prolapsar y pueden extirparlas o pueden ser cauterizadas. Y bueno, para cuantificar también la cantidad, para resecar el colgajo miocutáneo, se va a ejercer lo que es una tracción superior y externa y bueno, solo se va a extirpar lo que es el tejido necesario. En el caso que se presente una hiperlaxitud horizontal, se debe de hacer un proceso de acortamiento externo, ¿no?, para evitar la presión de un estropio. En el paso final ya, que va a ser la sutura de decisión, esto puede ser mediante puntos sueltos o continuos, puede ser con seda o monofilamento no reabsorbible de 6 ceros. Y bueno, igual se va a colocar lo que son pomadas o gasas, ¿no?, después. Y bueno, los pacientes que tengan un exceso de piel o con hernias adiposas, la cantidad de colgajo miocutáneo extirpado tiene que ser mínima.
Siguiente. Ya, en cuanto a la otra técnica quirúrgica que es la blefaroplastia transconjuntival, bueno, la indicación principal de esta va a ser la extirpación de los acúmulos grasos inferiores, ¿no?, en los pacientes sin una redundancia cutánea o muscular. Y las ventajas principales de estas van a ser lo que es evitar las retracciones palpebrales secundarias y la ausencia de cicatrices cutáneas. Este procedimiento igual se va a realizar bajo anestesia local mediante un bloqueo del fondo del saco conjuntival y del párpado inferior a través de la conjuntiva. Y es importante, antes de realizar la incisión, vertir el párpado con un separador. Luego se incide sobre el plano conjuntival, sobre el borde inferior del tarso, ¿no?, con una hoja de bisturí, preferentemente 15. Luego se separa completamente el plano conjuntival y la fascia cápsulo-palpebral del músculo orbicular. Y bueno, posteriormente ya se realiza lo que es la apertura del septum orbitario y bueno, se extirpan lo que son las bolsas grasas internas, mediales y externas. Y bueno, el cierre de la conjuntiva puede realizarse igual con material reabsorbible de 6 ceros, ya sea mediante puntos sueltos o continuos. Y bueno, hay autores que prefieren no realizar el cierre de la conjuntiva. Siguiente, por favor. Ya. Las blefaroplastías son las técnicas que más agradecidas de la cirugía plástica, pero hay otras técnicas, ¿no?, complementarias. Estas generalmente las utilizan para obtener resultados excelentes, ¿no? La mayoría de las técnicas de las blefaroplastías tienen el riesgo potencial de inducir a malposiciones o fundamentalmente del párpado inferior, si es que no tienen un soporte adecuado. Entonces existen variantes técnicas, por ejemplo las cantoplastías o cantopexias laterales, estas para evitar, ¿no?, esta complicación. Entonces existen indicaciones como en los párpados que no presentan, como en párpados que no van a presentar una laxitud excesiva, ni un gran exceso de piel o de músculo, ni que tengan una malposición seria. Entonces, es necesario en un principio realizar intervenciones para ver si es que estas podría estar indicado. Entonces vamos a tener, ¿no?, que si es que hay existencia de una laxitud del párpado inferior de grado medio, una malposición clara de la hipoplasia del maxilar, en pacientes con una laxitud palpebral o con una malposición notoria. En esos pacientes sí se puede hacer lo que son las cantoplexias. Ahora, las técnicas de blefaroplastías inferiores convencionales también pueden crear lo que es una deformidad estética del contorno del párpado. Entonces, también otros se tienen lo que es la transposición de las bolsas adiposas. Generalmente es un tratamiento de secuelas de una cirugía palpebral previa. Una vez ya que se liberan las bolsas inferiores, mediales y centrales, se incide en el arco marginalis, anclando estas desde la fascia cápsulo-palpebral hasta el periósteo del reborde infraorbitario. Y bueno, a veces es necesario disecar parcialmente el origen de los músculos elevador del labio superior y el elevador de la ala nasal. Y la reabsorción de los pedículos grasos es mínima y bueno, el resultado estético va a ser muy satisfactorio. Siguiente. En cuanto a las complicaciones, las vamos a dividir o clasificar en 3 grandes grupos: las generales, las malposiciones y las oftalmológicas. En cuanto a las generales, vamos a tener los quistes de la sutura. Estos quistes van a ser de la inclusión, ¿no?, y estas se van a dar por invaginación epitelial a través de los hilos de la sutura. Y bueno, se previene retirando las suturas al 4.º día. También tenemos lo que es el epicanto, y su corrección se realiza secundariamente mediante setaplastías. Y bueno, alteraciones también de la pigmentación. En cuanto a malposiciones, tenemos malposiciones del párpado inferior, que es la más frecuente es la denominada ojo redondo, que consiste en una exposición escleral excesiva en la porción lateral e inferior del ojo. Y esta se produce fundamentalmente por una resección excesiva o por una excesiva laxitud del aparato ligamentario lateral.
que esta no va a ser detectado previo a la cirugía. Y bueno, el mejor tratamiento es el preventivo, no evitando la ectaresis excesiva. En cuanto a malposiciones del párpado superior, es menos frecuente y se puede producir por una pseudotosis por edema que se resuelve espontáneamente. Ahora, una tosis por lesión de la inserción de la aponeuritis elevadora en el tarso y ectropión cicatricial. Con una indicación correcta y una técnica, las complicaciones van a ser mínimas. En cuanto a las oftalmológicas, tenemos lo que es la quimosis, que son las causas van a ser alteraciones circulatorias linfáticas por la cirugía. Y bueno, estas suelen resolverse espontáneamente, pero también pueden usarse algunos colirios con corticoides. En cuanto a la queratoconjuntivitis, esta va a ser la más frecuente y se da cuando los mecanismos protectores del ojo van a ser insuficientes. Y bueno, por eso es importante diagnosticar previamente a la cirugía si es que el paciente tiene un ojo seco, la exoftalmia o algunas alteraciones oculomotoras, ¿no? Y bueno, esta se trata mediante lágrimas artificiales o antibióticos. Y bueno, la ceguera, esta es menos frecuente, pero es la más temida. Y su causa es el hematoma intraorbitario compresivo. Y su tratamiento es quirúrgico, ¿no? Realizando una reapertura de suturas, una cantotomía lateral y una exploración para llevar a cabo la evacuación de los hematomas y de la hemostasia meticulosa. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre las perfiloplastías. En cuanto a la cirugía plástica y la estética, incluyen, ¿no?, varias técnicas destinadas a lo que es mejorar el aspecto facial. Y son sobre todo los rasgos faciales los que van a otorgar a un individuo una característica de belleza. Entonces, estos rasgos vienen determinados por dos factores, lo que es el esqueleto facial y los tejidos blandos que lo recubren. Entonces, un perfil facial equilibrado requiere de una alteración armónica entre la frente, la nariz, los labios y el mentón. Y dado que las características de esas estructuras también van a estar determinadas por la forma, el tamaño, la posición de las estructuras óseas subyacentes. Entonces, los objetivos tradicionales de una cirugía ortognática, más que todo, es obtener la estabilidad y un buen resultado estético. En cuanto a la estabilidad, lo que significa, ¿no?, tener una oclusión dentaria funcional y correcta. Y en cuanto a un buen resultado estético, implica obtener un buen balance adecuado y armónico entre las proporciones faciales. A comienzos de los años 80, apareció un avance biotecnológico que permite, ¿no?, cambiar el abordaje terapéutico a una fijación rígida interna para poder estabilizar las osteotomías. Y esto permitió también eliminar las prolongadas fijaciones intermaxilares, lo que a su vez también disminuyó la morbilidad de la articulación temporomandibular, lo que mejoró la higiene bucal y mejoró la calidad de vida. Permitió a la cirugía ortognática aumentar su predictibilidad enormemente, disminuyendo la recidiva de la deformidad que se puede esperar tras un desplazamiento esquelético. Ahora, la cirugía ortognática puede ser considerada como cirugía estética del perfil facial y se le puede ofrecer al paciente un plan de tratamiento, teniendo en cuenta los objetivos estéticos, ¿no? Y bueno, y si es que estos pueden poner en peligro la vida del paciente o si es que son estables y funcionales. Siguiente. Siguiente. Ya, en cuanto a un examen y una evaluación estética, la mayoría de los pacientes que van a requerir esta cirugía ortognática no tienen una clara concepción sobre cuál es la causa de la desarmonía facial, ¿no? Y frecuentemente relacionan sus características faciales con la forma o con la posición de la nariz. Pero hay que tener una descripción de la morfología facial donde se deben incluir los siguientes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en una vista frontal se tiene que valorar lo que es la simetría general de la cara, también la proporcionalidad vertical. Es importante también reconocer las asimetrías faciales
en el tercio superior, medio de la cara, en el tercio inferior de la cara, ¿no? Lo más relevante desde el punto de vista clínico. Siguiente. Siguiente. En cuanto a una vista lateral, ya también se debe de valorar lo que es la divergencia global de la cara. Esta va a estar determinada ya también por la posición en la visión sagital del pogonion de los tejidos blandos con relación a una línea vertical desde la glabela. Y si es que el pogonion se va a encontrar en una posición posterior respecto a esa línea, la cara va a estar o va a divergir posteriormente. Pero si es que se va a encontrar en una posición anterior, la cara ya también va a divergir anteriormente, ¿no? Como se puede observar en la figura. También hay que valorar lo que es la convexidad o la concavidad facial. Esta va a ser una descripción del perfil facial mediante una línea que va a conectar el punto de la glabela con los puntos subnasales y el pogón. Entonces se dice que un perfil que sea recto con una divergencia neutra va a calificar como un perfil ortognático. Bueno, el último factor importante en la morfología facial también es la valoración de los tejidos blandos, su redundancia o deficiencia, su espesor, y si es que el soporte esquelético es el adecuado. Siguiente. Siguiente. Allá. En cuanto a los principios de abordaje terapéutico, el protocolo de los estudios de esos pacientes debe de incluir lo que es igual un estudio fotográfico, estudio radiológico, un estudio cefalométrico, la valoración conjunta del cirujano y también de un ortodoncista, la cirugía sobre los modelos de escayola, una férula de resina como guía de la oclusión. Según los datos obtenidos a partir de mediciones en una población normal, el perfil caucásico normal va a diverger lo que es posteriormente. Es decir, que el pogonio se va a encontrar en una posición posterior respecto a la línea vertical que nace desde la glabela. Pero, sin embargo, ¿no? Frecuentemente se ven perfiles atractivos en los que el pogonio cae bastante por delante de la línea vertical desde la glabela. Y esto explica por qué la divergencia facial anterior es más aceptable y estética, si es que también se cumplen algunas características. Entonces, si es que se valora la dimensión vertical de la cara, ocurre algo parecido, ¿no? El exceso de la dimensión vertical de la cara puede ser estético siempre que no se acompañe de los estigmas de una cara larga. Es decir, que por ejemplo no tenga un labio tenso en un intento de obtener el cierre labial completo, o que no haya exceso de exposición gingival en una sonrisa abierta, o que el pliegue labiomentoniano esté ausente o muy poco marcado. Entonces, la profundidad y la definición del pliegue labiomentoniano van a ser importantes para la percepción de la altura, ¿no? Del tercio inferior de la cara. Este pliegue rompe lo que es el eje vertical de la cara y va a suavizar, ¿no? La impresión visual del exceso vertical. Y una vez visto ciertas desproporciones faciales, tanto la dimensión vertical como en la sagital, se pueden producir un resultado estéticamente notable. Y hay que tener en cuenta los principios en los que se debe de basar el planteamiento terapéutico. Por ejemplo, que haya un buen soporte de los tejidos blandos, que este va a ser un factor crítico a la hora de obtener un buen o mal resultado estético en la cirugía ortognática. También para obtener un adecuado soporte tisular, es más predecible aumentar que disminuir el volumen esquelético. Las maniobras destinadas a aumentar el volumen esquelético resultan en desproporciones esqueléticas, que bajo las adecuadas circunstancias pueden producir un buen resultado estético. También existe un límite en la expansión del volumen maxilomandibular. Este límite entre una desproporción facial atractiva y una desproporción facial puede llegar a ser desagradable, ¿no? En una persona. Siguiente, por favor. En cuanto ya describiendo lo que son las técnicas quirúrgicas, vamos a tener lo que es, por ejemplo, la osteotomía del Lefort 1, que prácticamente su objetivo de esta es la movilización del macizo maxilar en cualquiera de las direcciones que precise el paciente, como se puede observar en la
figura de la mano izquierda. Entonces se realiza mediante una anestesia general con una intubación nasotraqueal y bueno, es recomendable infiltrar el vestíbulo bucal con lidocaína, con adrenalina para minimizar lo que es el sangrado. También se va a realizar lo que es una incisión vestibular de 1.5 a 2.5, incidiendo mucosa hasta el periósteo y posteriormente se realiza una disección subperióstica de la cara anterior de los dos maxilares, liberando el orificio piriforme y localizando lo que es el nervio infraorbitario. Asimismo, también se va a liberar lo que es la cara lateral del maxilar hasta la sutura pterigomaxilar y bueno, se realiza luego el despegamiento subperióstico del piso nasal y de la base del tabique nasal. Una vez ya que está expuesto el campo, se realizan lo que son las osteotomías, ¿no? Se va a marcar lo que es una distancia mínima de 35 milímetros desde los ápices de los caninos y 25 milímetros desde los ápices de los molares. Y generalmente se inicia la osteotomía con una sierra reciprocante y bueno, comenzando en el maxilar cerca de la tuberosidad hasta la fosa piriforme, como se puede observar en la imagen del centro. La disyunción también térico-maxilar se va a realizar mediante una osteotomía curva y bueno, la osteotomía del tabique mediante un osteótomo acanalado. Ya una vez que se van a realizar las osteotomías, se va a movilizar lo que es el macizo facial. Entonces, inicialmente, mediante un disyuntor de Tietzer y posteriormente con las forces de Rowe, el maxilar se va a movilizar y va a ser llevado sobre la mandíbula, que va a servir de referencia. Después va a pasar a la fase de bloqueo intermaxilar y finalmente va a pasar a lo que es la fase de osteosíntesis, como se observa en la imagen derecha. Siguiente. En cuanto a una osteotomía sagital de la mandíbula bueno, su objetivo más que todo es movilizar el cuerpo mandibular, despegándolo de las ramas. La preparación igual igual con la anestesia y la infiltración, ¿no? Al igual que para la osteotomía del éforo. Acá ya también se va a realizar lo que es una incisión en el vestíbulo a nivel del trígono por detrás de los cordales, que va a abarcar la mucosa y el periósteo. Esta incisión prosigue anteriormente en la vertiente externa del cuerpo mandibular hasta la altura del segundo premolar aproximadamente. Ahora con el periostótomo se va a liberar lo que es el trígono retromolar. Este va a ser liberado completamente subiéndolo por el borde anterior de la rama hasta la apófisis coronoides. Ahora en el cuerpo de la mandíbula también se va a liberar completamente su reborde maxilar, pero hay que tener precaución, ¿no? Hay que conservar el mayor número de inserciones musculares del músculo macetero en la cara externa de la rama y también el ángulo para evitar cualquier riesgo de desvascularización del fragmento externo. Después de esto, se despega lo que es la cara interna de la rama y bueno, siempre hay que respetar lo que es la entrada del nervio dentario inferior en la espina de Spica, como se ve en la imagen superior izquierda. Ahora, posteriormente se realiza lo que es la osteotomía con fresa cilíndrica. Se comienza con la anterior, que esta comprende lo que es el borde anterior de la rama, el trígono retromolar y la cortical externa a nivel del último molar. Posteriormente ya se realiza lo que es la corticotomía interna por encima de la espina y finalmente ya se secciona lo que es la cortical externa hasta el reborde basilar. Y bueno, una vez ya realizadas las corticotomías, en ambos lados se procede a lo que es separar los fragmentos y a reposicionar el cuerpo mandibular. Siguiente. En cuanto a las osteotomías de condilla de la mandíbula, bueno, esta técnica permite el control de la oclusión a través de la fijación intermaxilar,
junto con el alineamiento correcto del cóndilo dentro de la fosa glenoidea. Esta en relación con el quisco articular y la cápsula, gracias a la acción neuromuscular del músculo pterigoideo externo. Entonces, en acá, bueno, lo que se realiza es una incisión en la mucosa sobre la línea obliqua externa, que se va a extender anterior y inferiormente a unos 3 centímetros. Luego se desperiodiza únicamente la cara externa de la rama mandibular, desde la escotadura sigmoidea hasta la escotadura antegonial, y bueno, se va a extirpar lo que es una porción de la inserción tendinosa del músculo temporal de la apófisis coronoides, esto más que todo para identificar lo que es la escotadura sigmoidea. Después de colocar ya se colocan lo que son los retractores de Bauer, se va a realizar lo que es una osteotomía con cierre oscilante desde el tercio medio de la escotadura sigmoidea, que pasa inmediatamente posterior a la prominencia anterolingular y que siga inferiormente hasta la escotadura antegonial también. Una vez ya que se va a realizar la osteotomía contralateral, se va a realizar lo que es la fijación intermaxilar, esto con ligaduras de alambre. Se utiliza lo que es una férula de resina para fijar la mandíbula en la posición predeterminada, ¿no? Con el maxilar. Y bueno, la mayoría de los pacientes sufren pequeños desplazamientos de la mandíbula, pero que no afectan, ¿no?, la relación oclusal. Siguiente. En cuanto ya, bueno, a las correcciones quirúrgicas, vamos a discutir, ¿no?, los tipos de correcciones quirúrgicas en patrones morfológicos faciales básicos. Por ejemplo, vamos a tener la primera, que es la deformidad clase 3, que el denominador morfológico común en estos pacientes es lo que es la impresión de un perfil plano o cóncavo que no resulte estético. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes es lo que es la cirugía de avance del maxilar superior. Por ejemplo, en este caso se presenta, ¿no?, tanto una deficiencia maxilar con un tercio medio facial aplanado y se evidencia también una falta de relleno de los tejidos blandos en las áreas paranasales e infraorbitarias, como un prognatismo mandibular con una mordida de clase 3, ¿no?, como se puede observar en las imágenes. Ahora, el abordaje quirúrgico, tras la realización de un tratamiento ortodóntico previo, consiste en la realización de una osteotomía del éfor de tipo 1 de avance del maxilar junto con una osteotomía subcondilia mandibular. Siguiente. En cuanto a la deformidad de clase 2, esta ya también es la deformidad esquelética facial más frecuente. Y bueno, con frecuencia la deficiencia mandibular se va a asociar a lo que son alteraciones del maxilar superior, siendo la más frecuente el exceso de su dimensión vertical con o sin una mordida abierta anterior. Independientemente de la alteración maxilar que van a presentar los pacientes con una deformidad de clase 2, la característica morfológica común para estos pacientes es un grado excesivo de convexidad facial acompañado de una divergencia facial posterior, ¿no?, como se puede observar en la figura. Entonces, el abordaje en estos pacientes, se realiza lo que es un abordaje doble maxilomandibular, que, bueno, nos da mejores resultados estéticos. En este caso, en este paciente, se realiza lo que es un abordaje bimaxilar, realizando una osteotomía del éfor 1 de intrusión para disminuir lo que es el exceso de la altura maxilar junto con un avance del mismo. Y esto va a estar combinado con una osteotomía sagital de la rama mandibular para avanzar también lo que es la mandíbula. Si es que se hubiera basado exclusivamente en la cirugía de avance mandibular, los resultados estéticos hubieran sido muy limitados, ya que la oclusión hubiera condicionado el avance. Entonces, en muchos pacientes también se realiza lo que es la genioplastía ósea. Esta está indicada sobre todo para favorecer la posición final del pogonio de los tejidos blandos en los 3 planos, ya sean sagital, vertical o transverso, y también mejorar el aspecto del pliegue del labio mentoniano. Siguiente. Ya. Esta es, por ejemplo, también en una cara larga, ¿no? La etiología de las caras largas es multifactorial y variable.
pero la causa más frecuente va a ser lo que es un exceso de la dimensión vertical del maxilar superior. Y otras causas menos frecuentes ya son lo que es la deficiencia de la rama vertical mandibular en un paciente micrognático, o el exceso de la dimensión vertical de la mandíbula, que frecuentemente se asocia con progmatismo. Entonces, el denominador morfológico común de estos pacientes es disminuir la dimensión vertical de la cara, y su objetivo se debe a disminuir, ¿no?, el volumen esquelético facial, que esto generalmente conlleva consecuencias estéticas desfavorables, como por ejemplo, ¿no?, la profundización del surco nasolabial y del pliegue labiomentoniano, el adelgazamiento del labio superior, la falta de soporte de los tejidos blandos faciales. Y para reducir esto se proponen también diferentes soluciones, como por ejemplo reducir la dimensión vertical de una cara larga. Esta se realiza siempre y cuando se acompañe de una hiperfunción del músculo orbicular de los labios y del músculo mentoniano, cuando hay un exceso en la exposición gingival al sonreír o cuando haya una atenuación o borramiento del pliegue labiomentoniano. En ausencia de estos hallazgos se podría considerar un alargamiento facial, ¿no?, si es que también se dan algunas circunstancias adecuadas. En cuanto a las opciones quirúrgicas, como la etiología es variable, el tratamiento también varía en función a la alteración, ¿no?, responsable en cuanto a la deformidad final. Por ejemplo, ¿no?, en los pacientes que van a presentar una clase 1 con una mordida abierta, pueden ser tratados mediante la impactación del maxilar superior, y adicionalmente pueden requerir lo que es una ginioplastía ósea. Entonces, la impactación maxilar posterior también es necesaria para poder corregir una mordida abierta anterior. Y esto a su vez también permite la rotación mandibular, que produce, ¿no?, una disminución de la altura mandibular, así como un desplazamiento anterior del pogón. En cuanto a pacientes que presentan, por ejemplo, una clase 1 sin mordida abierta anterior, típicamente refieren lo que es una sonrisa gingival. Entonces, el tratamiento adecuado en estos es lo que es la impactación maxilar, siendo recomendable también infracorregir para evitar la exposición de los incisivos durante la sonrisa. Y en caso de los pacientes que presentan una cara larga con una mordida de clase 2, deberán de ser tratados mediante una cirugía bimaxilar. Esta también permite lo que es obtener resultados excelentes. En cuanto a pacientes que se asocian a una cara larga asociada a una mordida de clase 3, la corrección requiere frecuentemente usar lo que es un reposicionamiento posterior del cuerpo mandibular. Siguiente. Continuando, la cirugía estética de la nariz, también conocida como rinoplastia, está enfocada para mejorar la forma, mejorar el tamaño y la apariencia general de la nariz. El objetivo del cirujano aquí es conseguir una nariz de aspecto natural que ofrezca un balance armónico con el resto de las estructuras faciales. En la anatomía quirúrgica de la nariz lo compone el esqueleto óseo, el esqueleto cartilaginoso, el septum cartilaginoso y la columela. En las indicaciones principales, bueno, normalmente se recomienda a los pacientes que esperen al menos hasta los 14 o 15 años, e incluso posiblemente a algunos años más, ¿no?, en el caso de los varones, antes de ser intervenidos. Esto es debido a la falta de desarrollo de la nariz en edades tempranas. No va a existir un límite de edad en el adulto para ser intervenido de una rinoplastia siempre que no exista una contraindicación anestésica. Dentro de las indicaciones principales para ser intervenidos de la rinoplastia van a destacar cuando la nariz aparenta ser demasiado largo para la cara, cuando se observa una jiba en el dorso nasal del perfil, cuando el aspecto de la misma es demasiado ancha en la visión frontal, cuando la punta de la nasal va a tener un aspecto de estar caído y también cuando la punta de la nasal va a ser gruesa y va a ser ancha. Cuando las narinas van a ser muy anchas y cuando la nariz no esté centrada en la cara o cuando la silueta esté quebrada. También una indicación es ante una herida o un traumatismo previo que esté causando una alteración en la morfología nasal. Tenemos que tener en cuenta también que el examen clínico es muy importante. Esto es debido a que se debe realizar una valoración psicológica del paciente para darnos cuenta de cuáles son los deseos y las expectativas.
Los mejores candidatos para la rinoplastia son aquellas personas que están buscando la mejoría de su aspecto, más no la perfección. Además de tener una salud física adecuada, es de vital importancia una estabilidad psicológica en el paciente y una actitud realista en cuanto a sus aspiraciones. Por otro lado, es necesario también realizar un estudio exhaustivo del equilibrio y la armonía facial para integrar artísticamente la nariz en la cara. Tenemos que ver la forma, la posición, las dimensiones y los volúmenes de la frente, los marcos orbitarios, los pómulos, los labios y el mentón, que estos deben examinarse cuidadosamente. Respecto a la posición del paciente y la demarcación de las estructuras nasales en el procedimiento quirúrgico, bueno, el paciente debe estar colocado en una mesa quirúrgica en posición de 20 a 30 grados en Antitrendelenburgo, con la cabeza hacia atrás, con el fin de que éste sea perpendicular y horizontal a la mesa. La cabeza debe quedar estable con un apoyo y la anestesia aquí empleada suele asociarse a anestesia general con anestésicos locales para infiltrar la nariz. También aquí se recomienda realizar un marcaje preoperatorio de las estructuras anatómicas de la nariz con el fin de facilitar el acto quirúrgico. Y también es imprescindible realizar la palpación de las estructuras cartilaginosas y óseas. Es útil también demarcar los bordes de los cartílagos alares mayores y también los márgenes caudales de los huesos nasales, del hueso maxilar y también la línea del canto interno. También es recomendable marcar la línea media y también delimitar la zona del tejido óseo cartilaginoso que posteriormente se va a rebajar en el dorso nasal. Y también se tiene que marcar la incisión transcolumelar si se realiza un abordaje abierto. Bueno, en la anestesia, una vez realizada la anestesia general o la sedación del paciente, lo que se hace es que se procede a realizar la infiltración de las estructuras con un anestésico local. La intención... Hola, alto, hola. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se escucha, doctor. Ya lo siento, lamento interrumpirte. La rinoplastia es uno de los procedimientos más comunes que se hacen. En las mujeres se opta por operarse a los 15 años, en los varones a partir de los 16, si es posible más tarde, mejor. La razón es que la nariz estructuralmente crece todavía hasta esa edad. Entonces, operar antes de los 13 años no es adecuado. Es un tema extremadamente grande. Las razones por las cuales has mencionado para tratar una cirugía de nariz definitivamente están presentes, pero muchas veces simplemente vas porque no me gusta mi nariz y se acabó. Así que se reduce a eso, pero está bien. La siguiente clase vamos a continuar. Probablemente la siguiente clase entremos a las 2 de la tarde, ¿ya? Por favor. Yo sé que no tienen nada que hacer a las 2, así que a las 2 vamos a entrar para poder avanzar, ¿ya? Voy a coordinar con vuestra delegada. Ahora, muchachos, el que se queda en la pantalla hasta que cuente 3, se queda conmigo hasta las 7 de la noche. 1. Hasta luego, doctor. 1:30. Hasta luego, doctor.